¿Qué es un vampiro? Como personaje, es la representación del poder, la seducción y la ambición desmedida del ser humano. Es un ser que busca satisfacer sus objetivos por los medios que le sean necesarios, ya sean ordinarios o sobrenaturales. Su caracterización como muerto viviente, elitista y de alta sociedad, incluso puede interpretarse como una metáfora de la mentalidad del capitalismo más burgués. ¿O acaso ustedes han visto en el cine un vampiro pobre? Eres tan dueña de los sicomoros como Emilio y yo. Pero si los sicomoros ya no es lo que era antes. Hay quien quiere comprarlo. Lo pagarían muy bien. Pero vender los sicomoros. Sí. Porque la fecha lo amerita, bueno, más o menos depende en qué día estén viendo este video, hay que hablar de los vampiros en el cine. Si hay una criatura o personaje fantástico que aterra y fascina al mismo tiempo en el cine, ese es el vampiro. No hay cultura, literatura o país en el mundo que no tenga su propia visión de este mítico personaje chupasangre. Y el cine del mundo no tardó en colectar todos estos mitos desde las primeras películas mudas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Obviamente el vampiro más famoso y que todos ubicamos es Drácula, personaje de la novela de Bram Stoker, que a pesar de los derechos de autor ha tenido diversas versiones en la pantalla de todo el mundo, todos interpretados por magníficos actores que le han puesto un sello que todos reconocemos hasta la fecha. Desde el Nosferatu que hizo Max Schreck o Lon Chaney en London After Midnight. Y por supuesto Bela Lugosi en la versión de Drácula de 1931, aunque también están Christopher Lee y Gary Oldman por mencionar algunos. Entonces no es para nada extraño que en México también tuviéramos nuestra propia visión de un personaje tan universal como el vampiro. Y lo interesante es que adaptado a nuestro contexto e idiosincrasia, tenemos a uno de los vampiros más carismáticos del cine. Tal vez no el mejor, pero sí único. Así que a quitarse el malinchismo sobre los vampiros porque tenemos un vampiro muy nuestro y a mucha honra. Precisamente la película El Vampiro, una película mexicana de horror de 1957, logra adaptar de muy buena forma todo lo que representan estas criaturas o villanos en el imaginario popular. Esta película fue dirigida por Fernando Méndez y escrita por Alberto Cortés y Hermann Bellinghausen, quienes no tienen reparo en ingeniárselas para esta mexicanización de la novela de Stoker, protagonizada por Abel Salazar, Ariadne Belter, Carmen Montejo y el siempre admirado Germán Robles, como el Conde Labud, y quien pareciera que nació para este papel, sobre todo por el porte y el carisma que refleja en su actuación, tanto física como psicológicamente. Simplemente no puedes evitar no ponerle atención. Pase. Marta bajará enseguida. Existen muchas películas que son un antes y después en la forma de hacer cine en nuestro país. Joyas tan disfrutables como lo fueron El Compadre Mendoza o Una familia de tantas, solo por mencionar algunas. Y nos atrevemos a decir que esta película también marca ese antes y después en la producción del cine en México, por su creatividad técnica, narrativa y hasta conceptual. Pocas películas se sienten tan completas como esta rareza del cine mexicano tan acostumbrado al melodrama. ¿Pero cómo la iba a perseguir un vampiro? Los vampiros existen aunque ustedes no lo crean. ¿Usted ha visto uno? Ni Dios lo permita. Los recursos que usa la película son sencillos y sumamente efectivos, nada del otro mundo, donde con un simple juego de luces y sombras crea efectos visuales contundentes y afines al tono de la película, tal como lo podemos ver con esta composición visual creada con el objetivo de que veamos un efecto en el que el Conde Duval se disuelve en el ambiente. Y si vemos la escena de la procesión, cualquiera podría pensar que simplemente se pusieron en las orillas y agregaron efectos con hielo seco para crear toda esta bruma y todo este ambiente. Pero esto no fue hecho con hielo seco,
es un truco de fotografía donde dos imágenes fueron superpuestas en la edición. Por un lado está la bruma y por el otro está la procesión. Santa María, Madre de Dios, Señora por ellos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Otra cosa es la edición de esta misma escena. La precisión con la que se hace el corte y se acentúa al mismo tiempo con la música es muestra de la sencillez y creatividad efectiva de toda la película. Lo mismo para otros efectos visuales, como la transformación del conde en murciélago. Solo necesitas dos planos, un movimiento y un corte preciso. De la misma forma, el uso de los planos en El vampiro es sumamente efectivo, porque utiliza planos creativos con bastante sutileza. Por ejemplo, tenemos este ligero plano holandés, que sin abusar, sin exagerar, refuerza el dramatismo de esta escena. Y cuando la noche llegaba, aumentaba su padecimiento. Se encerraba y no salía de su cuarto y se hacía rodear de cuanto crucifijo y cuanto espejo encontraba a su alcance. Además, El vampiro es una película que sabe arriesgar y no le da frío. Fernando Méndez sabe acentuar los momentos macabros y aterradores al mostrarnos un cadáver en un ataúd abierto, o el violento ataque del villano a un niño. Todo en favor del shock de la audiencia que fue a ver una película de miedo. Pero hablando del aspecto mexicano que refleja El vampiro, parte de ello está en su escritura y en los diálogos de los personajes. La película es clara al marcarnos las diferencias y el ambiente social del lugar donde está sucediendo la historia, y retrata de una forma muy fiel una de las maneras en las que se percibe al extranjero, con ese miedo y esa zozobra o esa incomprensión de alguien que tiene un comportamiento distinto. Y además, rompe con la solemnidad a través del personaje de Abel Salazar, mostrándonos a un Dr. Enrique, equivalente mexa del Dr. Van Helsing, muy irreverente, dicharachero y burlón. Duval. Ah, ya caigo. Usted es el importador de tierra húngara. ¿Cómo dice? Exageraciones del joven. Habrá visto en la estación una caja de tierra que venía para mí. La película nos dice que no por ser una película de horror, deja de manejar un sentido del humor y muy a la mexicana. Por ejemplo, en el diálogo de esta escena se le carga la pila al conde Duval, que se ve en la necesidad de revirar la situación con bastante ingenio. Un esgrima verbal para salir bien librado de una situación comprometedora para sus intereses. ¿A poco va a resultar con que es tierra de cementerio? No, nada de eso. Pero más allá de los diálogos, el guión es un ejemplo de cómo hacer bien un giro de tuerca, porque plantea situaciones claras desde el inicio y que más adelante van a cobrar un sentido distinto, haciéndonos creer una cosa que va a ser reforzada con efectos en cámara a lo largo de la historia, para después sorprendernos con un cambio en el juego. Y aquí el diseño de producción, de vestuario y de maquillaje se conjugan en favor de esta narrativa al acentuar el ambiente. Un ejemplo de esto es lo que expresan la iluminación y los movimientos motivados de la cámara y esta actriz con pasos precisos. Y si hablamos de iluminación, la forma de acentuar la atención en donde debemos ver es un recurso muy bien logrado que abona el misterio de la película. Las miradas del conde, cuando se eliminan algunas luces en el acto, nos hacen énfasis de su poder. Pero también este recurso sirve para llamar nuestra atención a lo importante que sucede. Y si no, fíjense en cómo baja la luz en el fondo, mientras estos dos hablan de algo que es bastante trascendente en la trama. Y tenemos que resaltar que esta película es muy fiel en su edición, mostrándonos una dinámica congruente con el movimiento. Si un personaje se mueve hacia un lado, el corte siguiente continúa en ese sentido. O como diría el maestro Kurosawa, el corte lo dicta el movimiento natural. Y esto le da fluidez a lo que estamos viendo.
Incluso las escenas más aterradoras tienen un manejo muy inteligente. Nada de efectos complicados. En esta escena se va construyendo el momento. La cámara sigue los movimientos de la actriz en el mismo ritmo para hacernos sentir la misma duda y la misma inquietud. Genera una expectativa y de esta forma, sorpresa. Un momento inesperado. Entre. Por otra parte, podemos resaltar un aspecto de la película que pocos notan, tal vez por ser muy obvio. Pero la mayor parte de esta película fue filmada en un estudio, y solo la estación del tren al inicio y al final fueron filmados en locaciones exteriores, y posiblemente se hicieron en el mismo día. Esto nos habla de lo bien que se aprovecharon los recursos para concentrarlos en las cosas importantes. Y Fernando Méndez hasta se da el lujo de trolear a la audiencia con un final que literalmente se parece al de Lost in Translation. Desde cierto punto de vista, se podría decir que esta es la forma de Fernando de sacarnos del mundo de fantasía dentro de esta película para regresarnos a la realidad. Pero antes de irme quiero decirle una cosa. ¿Usted cree que yo...? El Vampiro es una de esas películas que nos reconcilian con nuestra opinión sobre la forma en la que se hace el cine en México. Nos deja la idea de que en México podemos hacer personajes memorables, no solo el Conde de Germán Robles, que debería estar a la altura de Bela Lugosi o de Christopher Lee, también el personaje de Abel Salazar es tan simpático que no creerías que es el mismo actor que salió en Los Tres García. Maneja una confianza y un desenfado que lo llenan de carisma. Nunca te cae mal. Bien dicen que para un gran protagonista siempre debe haber un gran antagonista. Y esta película es el ejemplo perfecto. Fundador de los Sicomoros, oriundo de Baconia en el reino de Hungría. Óigame, qué coincidencia. Este tipo es paisano suyo. Sí, así parece. En cada cuadro y en cada escena de esta película se refleja un profundo amor y respeto por el cine. Y si nos permiten la exageración, creemos que el cine tiene que ser esta forma de hacer las cosas. Hacerlas y disfrutarlas, no solo como realizadores, sino como personas que también consumen el cine y lo gozan. Porque la verdadera escuela del cine son las películas. Y mientras más cine consumas, es más fácil poder apreciar grandes películas como esta, que si bien este tipo de cine no es tomado en serio, se le pueden sacar muchas ideas y lecciones para todo lo que implican las decisiones creativas. Y por qué no, tomar tantita inspiración si es necesario. Porque de eso se trata ser cinéfilo, disfrutar las películas, aprender de ellas y hacer algo con eso que aprendes.